estamos en Encuentros Fuera de Foco, fotógrafos latinoamericanos en cuarentena. Hoy día estamos con Oscar Rosario, obviamente, porque estamos transmitiendo desde su perfil. Oscar Rosario es un fotógrafo documentalista peruano, gestor cultural y parte de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú. Entonces vamos a empezar un poquito a conocerlo, conocer su historia, porque siempre me gusta iniciar conociendo. Sé que tiene, bueno, acabo de leer su CV, digamos, ¿no? De toda la introducción, pero siempre hay un inicio. ¿Cómo se conecta uno con la fotografía? ¿Cómo inicia? ¿Cuál es el inicio? Siempre me gusta empezar desde el comienzo. Entonces, por eso, tú me Vamos. contabas hace horas que tú fuiste o tú estudiaste para ser administrador, ¿no? Estudiaste administración de empresas, digamos. Pero en un momento dijiste, Sí, esto no es lo mío, tú corrígeme si me equivoco, eso no es lo mío, está bien. y dejaste todo y te fuiste. Sí. Y Y en lo fui ese dejando de a me fui y pocos. dejé todo es que comenzó, digamos, toda la aventura y todo el camino y fue tu contacto con la fotografía, ¿verdad? Por ahí va. Sí, de hecho, lo fui dejando de a pocos porque, como todo interés nace desde una práctica y de un inicio fue el hobby, ¿no? Me llevó a llevar un taller de fotografía básica con Alberto Valderrama en Pixélica, un instituto de fotografía, y ahora creo que es estudio también. Uh -huh. Y eso fue en el año 2013, más o menos. En el 2013 empecé a agarrarlo como hobby. Cada vez que podía salía a hacer fotografías mientras mis 8 horas de trabajo en oficina pues me permitían darme algunos escapes, ¿no? Pasó un tiempo en el que me di cuenta que esto ya no era solamente un hobby, sino que había un interés un poco más fuerte. Y en el año 2016 decidí dejar de ser administrador. Yo trabajaba en una empresa, en una compañía en Perú, aquí en Lima, y pues salí de la empresa y me dediqué a viajar y estuve viajando por 2 años porque quería conocer otros lugares y me dediqué a viajar. Gran parte de esto por zonas a dedo, estuve chequeando cómo moverme en rutas, ¿no? Y me creé una página, por eso también me creé como el seudónimo de Oscar Trip, que es como muchos me conocen, como Oscar Trip. Trip por el viaje y pues me creé una página, como te decía, un fanpage y empecé a publicar cosas con relación a lo que me pasaba en mi viaje. Eso fue en el año 2016. Yo antes de viajar conocí a Alejandra Orozco, que es una fotógrafa también limeña, que tiene un proyecto que se llama Proyecto Iris. Y con Proyecto Iris, yo me uní a Proyecto Iris gracias a una convocatoria que ella hizo para poder hacer talleres de fotografía participativa con diversas comunidades. Con ella viajé con Proyecto Iris y pude conocer un poco más el desarrollo de algunos festivales, como es el Gocta Fest y el Chacha Fest, que son unos festivales en la Amazonía. Y me interesó bastante también este desarrollo de son los festivales o los encuentros, ¿no? Que después te voy a contar un poco más cómo hemos venido desarrollando desde la asociación. Uh -huh. Y pasó que yo le comenté a Alejandra antes de viajar sobre este interés de viaje y ella muy amablemente desde Proyecto Iris me cedió unas cámaras, entonces pude realizar como Proyecto Iris itinerario, ¿no? Y viajar y poder hacer talleres en Ecuador y en Colombia, que fueron los otros países que visité. Y fueron talleres muy interesantes, de mucha riqueza con los chicos y poder reflexionar desde la imagen sobre su entorno, que es básicamente a lo que se dedica la fotografía participativa. Uh -huh. Y siempre también conmigo llevaba algunas películas para poder proyectarlas en las comunidades y poder hacer una serie que se llamó Cine Nómade. Y pues también fue muy interesante la recepción de los chicos y eran películas también de carácter social, ¿no? Algunas en dibujos que nos permitían después hacer una reflexión. Y pues ya cuando estoy viajando, yo fue muy curioso porque cuando estoy viajando, me conecto con una red de cuenteros, de cuentacuentos. Uh -huh. Y esta red de cuentacuentos que hay en Latinoamérica me recomendaban de amigos, y es así, como muy bien recuerdo en Ecuador, conocí a una amiga que me pudo ayudar en Quito y me recomendó un amigo en Tulcán, que es en la frontera con Colombia, para poder ayudarlo. Y fue muy hermoso porque ellos son cuentacuentos y este señor todos los jueves de la semana
habría una casa que se llamaba la Casa Encuentada, que es una cabañita en esta ciudad pequeña de Tulcán, y les contábamos cuentos a los chicos, les contábamos cuentos. Y había momentos en que él no podía y yo tenía que contarles cuentos a los chicos, entonces me tenía que memorizar un cuento y poder saber cómo empezar a contar estas historias. A mí me sirvió muchísimo, de hecho, esto, porque no sabía muy bien cómo contar verbalmente las historias a niños que no se me desconcentren, porque lo que yo hacía era talleres que eran mucho más prácticos, no era sentarlos frente a mí y escucharme una hora o media hora un cuento. Entonces, para mí también me ayudó bastante en el tema de los talleres, para poder desenvolverme más con ellos. Y pues con ellos también estuve viviendo un tiempo en el páramo de Ecuador y estuve cuidando animales, estuve cosechando también. En Perú también me dediqué a sembrar y a cosechar, ¿no? Algunas cosas, porque de hecho las fotografías en sí, yo quería vivir de esto, no siempre daba, entonces tenía que vender fotos en la calle o buscármelas en Colombia. Me dediqué también a volantear, a vender comida peruana, eso fue muy chistoso, por ejemplo. Pero la fotografía ¿Cocinas? siempre fue el ¿Cocinas? impulso. Bueno, Mira, que en eso peruano fue muy no chistoso cocina. porque Digo, cuando yo salí de Perú, sí, todo el sí. mundo me decía que, debes cocinar bien, y te juro que yo no sabía cocinar. Entonces lo que hice fue, sí, porque como era para conseguir chamba, dije, ya está bien, sí, yo cocino. Y era aprenderme algunas recetas por ahí por internet y al día siguiente ya estaba cocinando, ¿no? Tenía que hacerlo porque necesitaba vivir de algo y también Ajá, invitarles a los chicos y que prueben, ¿no? Y también tenía que saber cómo reemplazar los ingredientes en otros países que eran como los que, por ejemplo, el limón peruano no se consigue así nomás. Entonces o ajá, el ají. Entonces tendría que ver cómo jugar con otros ingredientes para que no sean tan diferentes, ¿no? Y bueno, esas cosas me sirvió, por ejemplo, en Medellín vendía causa limeña, ¿no? Casi todos los días, o dulces también, ¿no? Trufas, bueno, los trufas no son peruanas, pero eso era lo que vendía, ¿no? Cosas como ajá. eso. Y entonces el tema era que cuando yo estoy en Ecuador, cruzo Ecuador y bueno, en Ecuador también hacía fotografías de eventos, cada vez que surgía algo, quinceañeros. Me acuerdo que una vez pasé un 14 de febrero por allá y tuve que hacer sesiones de parejas y ahí aprendí un poco esas cosas que eran más comerciales, nada de viajes, ¿no? Pero tenía que seguir viajando. Cuando yo llego a Colombia, en Pasto, que es la primera ciudad grande en que entras después de Ecuador, contacté con un fotógrafo en Medellín que estaba por dictar un curso, un taller. Y aquí es donde la parte del viaje en la que ya se convierte todo en una reflexión más interna. Creo que desde Medellín el siguiente recorrido se vuelve una búsqueda personal. Y resulta que Federico Ríos estaba haciendo un taller de fotografía vivencial. Nos fuimos a Nuquí, que es el Pacífico colombiano. Ajá. En el Pacífico colombiano llevamos un taller 24 fotógrafos y fotógrafas, en el que decidió, Federico Ríos era nuestro tutor y nos hizo una pregunta que creo que es la pregunta que hasta ahora resuena cada vez que quiero tocar un tema o cada vez que me animo a coger la cámara. Y la pregunta es, ¿para qué fotografío? Y cuando te preguntan, ¿para qué fotografías? Esa pregunta realmente a mí me empezaron a surgir respuestas muy simples como porque me gusta, porque me gusta hacer esto, quisiera mostrar esto, pero sentía que había una respuesta mucho más y hasta no encontrarla decidí dejar la cámara. En Medellín decidí no hacer más fotografías y regresando del taller, a mí me costó mucho incluso acabar ese taller porque no encontraba un tema que realmente quería abordar. Y creo Ajá. que esa es la constante lucha para muchos que queremos, y muchas que queremos encontrar un tema o empezar a aventurarte o explorar, ¿no? Entonces yo decidí dejar de hacer fotos en ese momento, dejé de actualizar la página y a muchas personas que me preguntaban cómo iba el viaje, les contaba esto, ¿no? Que ahora quiero empezar a ver con los ojos primero, quiero empezar a entender lo que está sucediendo primero, ¿no? Antes de poner una cámara enfrente a mí. Y por eso es que decidí seguir viajando. Antes de salir de Medellín, yo llevé un taller más con Claudia Carreras. Claudia Carreras es una persona que es una referencia en fotografía latinoamericana porque sabe mucho. Es muy interesante cómo él logra hacer compendios de trabajos fotográficos y cuando tú le dices un tema, él te saca un abanico de posibilidades en las que puedes tocar un tema.
Entonces, esa persona me ayudó mucho para poder entender qué diferentes tipos de abordar un tema existen, ¿no? Y, y con ese bagaje, pues me fui un poco a seguir pensando en esto que realmente no entendía por qué estaba fotografiando o para qué. Ujú. Y me fui hasta el Caribe, poco a poco y a dedo. Hubieron muchas historias, de hecho, ya pasando por ahí. Llegué al Caribe, en el Caribe entendí que era el final del viaje, entendí, había cumplido ya un año y medio viajando y entendí que el viaje tenía que ser ahora por adentro, Ajá. que las preguntas ahora deberían empezar a buscar ese camino de regreso. Mm. Y, y es, y es muy curioso, yo en esa parte, cada vez que llegaba a una ciudad me iba a la biblioteca como loco. No sé por qué me sentía que la biblioteca era como una casa cada vez que llegaba y me buscaba un libro de Gabo para seguir entendiendo un poco más el Caribe. Llegué a la tierra de Gabo, Aracataca, y ya ahí fue donde decido volver. Decido volver, ¿Por qué claro, exactamente decidiste volver? ¿Pasó algo en particular? sentía de que, es que fueron muchas cosas, pero creo que una de las cosas que a mí me hacen volver es que cuando veo ese mar celeste, ese mar turquesa, cuando llego al Tayrona, que es un espacio magnífico, con un cuento de Gabo, que es el ahogado más hermoso del mundo, es un cuento que se los recomiendo a todos. Leer ese cuento frente a ese mar es cuando dices que ya está hecho todo. Es cuando Y que ya, entiendes lo que ya viste todo. no necesitas más pasos que los pasos por adentro. Es muy hermoso. Y leerlo ahí es porque supuestamente sucede en una de esas islas, ¿no? Del Caribe. Ujú. Es una reflexión muy interna en la que empiezo también a regresar. Y el regreso me hizo pasar de nuevo por Medellín, claro. Ujú. Y en Medellín me vuelvo a encontrar con amigos que había hecho al pasar por ahí al inicio. Bueno, antes paso por Bogotá, conozco a muchos amigos y amigas migrantes de Venezuela que también en ese entonces ya estaba migrando. Empiezo a viajar con ellos también. Parte del recorrido lo hago con grupos de amigas venezolanas. Hacíamos, nos quedábamos en un hostel, trabajábamos, les ayudaba para poder hacer algunas actividades y poder conseguir para comer. Y bueno, yo creo que esa fue una familia por un tiempo, tal vez una semana, pero me sentí muy conectados con ellas y hasta ahora converso con ellas. Y sentía de que tal vez debería fotografiar a las viajeras, o sea, a estas personas porque por algún motivo migran. Y empecé a hacer unas fotografías con ellas, había confianza, teníamos intereses en común y creo que el trabajo en comunidades es importante para poder empezar a entender y a interpretar, porque lo que uno hace generalmente con la cámara es interpretar esto. Ujú. Tal vez representar no tanto, porque tú tienes muchas cosas por dentro que construyen las imágenes que tú creas. Ujú. Y cuando decido, bueno, paso de Bogotá ya con este conocimiento y me libero un poco también, porque ahí empiezo a coger de nuevo la cámara. Llego a Medellín. En Medellín me cruzo con un festival que es el Festival Gabo, en el que se juntan muchos fotoperiodistas. Hola, Auri. Por ahí está Auri, que es una amiga venezolana, con quien estuve viajando también un tiempo. Entonces, resulta que cuando llego a Medellín, Medellín me cruzo con el Festival Gabo y me encuentro con muchos fotógrafos que habían sido invitados, invitadas también, y unas fotógrafas, fotoperiodistas. Y empiezo a entender un poco cómo es este mundo fotoperiodístico. Me quedo un día con Edu León, por ejemplo. Edu Tú, León tú, es un... perdón que te corte, Sí, tú hasta ese momento no sabías qué orientación iba a tomar la exacto, imagen en ti. O sea, tú solo exacto. estabas ahí viendo, bueno, recolectando experiencias, recolectando información, experiencia, viendo cosas, pero no tenías, digamos, no, algo específico. Estabas como abierto a todo, Sí, digamos. hacía todo. E incluso en mucho tiempo me la pasé escribiendo. Incluso esto dudaba de la misma disciplina. En ese tiempo en el que no podía coger la cámara, empecé a usar otros elementos para comunicar. Ujú. Cuando ya de nuevo me reconcilio con la cámara, creo que es cuando entiendo que hay un motivo. El caso de estas amigas con las que estuve un tiempo me sirvió mucho para entender cuál era mi propósito también, ¿no? Es que no quiero, o sea, todo el mundo puede hacer cualquier tipo de trabajo. El fotoperiodismo también te invita a ir a otros entornos, porque es tu trabajo.
pero en el tema con mis amigas era de que quería contar su historia porque yo era parte de eso también. Entonces sentía que ahí podía encontrar algo que realmente me interesaba, como migrante que era, como viajero incluso. Ujú. Y entonces empecé a entender por ahí qué cosas lo que quería, más o menos, no sabía si eso me iba a dar para poder vivir de esto. Pero pasando por Medellín, cuando conocí a este mundo de fotoperiodismo, Ujú. compartí con ellos toda una semana, ¿no? Estábamos casi todo el día juntos entre charlas y reuniones al final del día. También entendí cómo es este fotoperiodismo y me interesó tanto porque encontraba también una respuesta, ¿no? Fotografía porque quiero comunicar algo que es importante para la sociedad en un medio masivo. Entonces, me propuse ser fotoperiodista y como un acercamiento ya para poder seguir viviendo de la fotografía. Y así es como yo regreso de a pocos hasta Lima y en Lima estoy un tiempo. Bueno, Lima llegó el 2018, 2 años después de Ujú. viajar. Y estoy en un tiempo haciendo portafolio, porque pues no tenía portafolio de fotoperiodismo, y viendo la posibilidad de poder entrar a practicar o a trabajar en un medio. Ujú. Y se dio la posibilidad, justo pude practicar en el Diario Expreso, Ajá. y pasado un tiempo me contrataron porque se abrió una plaza. Y pues la dinámica del fotoperiodismo ya en ejercicio es muy bonita, es un constante día a día en el que tienes que estar muy actualizado, tienes que recibir los encargos, entender de qué se trata mientras estás en camino y a veces puede ser muy violento porque estás poco tiempo en un lado y tienes que ser lo más preciso en comunicar lo más importante para poder regresar con el material, ¿no? Y ir a otra escena. A Ujú. veces estás en un evento tradicional con cóctel y todo y a veces estás en una escena crimen, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y a mí me pasó, es curioso porque a mí me pasó que todo el año que estuve en Expreso, eh, una sola comisión hice de ese tipo, de una conferencia de prensa. Y el resto del año me dediqué a hacer crónica roja. Ujú. Entonces, yo me era fotógrafo de crónica de policiales y tenía que hacer todo de lo que era. Ay, por ahí están varios amigos, Daniel también, ¿cómo está Daniel? Eran crónicas de policiales, ¿no? De crímenes, robos, etcétera. Y también era un trato complicado porque yo tenía que publicar en Expreso y tener que comunicar para Extra. Entonces eran dos medios con dos tipos de mensajes distintos. El mismo mensaje, pero con dos formas de comunicar distintos. Entendía también Ujú. esa dinámica, entendía el apoyo del sector, empecé a conocer mucho el sector y esa experiencia a mí me llevó a la Asociación de Fotoperiodistas del Perú. Ujú. Hubo una de estas reuniones, o sea, es que nos vemos mucho en comisión. Y alguna comisión por ahí que me encontré con alguien me dijo, oye, en la asociación van a hacer una reunión, no sé si te gustaría pertenecer o participar solamente en la reunión. Y yo llego a la reunión y encuentro a un grupo de fotógrafos y fotógrafas espectaculares, con muchas ganas de trabajar. Y por supuesto que me uní desde ese día. Y ese día entendí que es la asociación. La asociación somos un grupo de fotógrafos y fotógrafas que buscamos la representación a nivel nacional e internacional del fotoperiodista que radica en Perú, ¿no? Y pues esta asociación nace en el año 2012 con 3 personas que son las que fundan de alguna forma. Es Marco del Río, Roberto Guerrero y Martín Alvarado, quienes fundan esta Ujú. asociación. Ujú. Y nace de la necesidad de representarse y de la solidaridad. Hubieron muchos momentos en que el fotoperiodista o la fotoperiodista está en problemas de salud, por ejemplo, y ha sido necesario juntarnos para hacer algo colectivamente. Y pues eh, ahora ya somos una nueva junta directiva, yo soy parte de la junta directiva, el presidente es José Vidal, ¿no? También está Carla Patiño, que es fotógrafa de presidencia, está Diana Marcelo, de comercio, Nadia Cruz, que también es fotoperiodista, es fotógrafa documental, Paul Vallejos, también nos apoya Fidel Carrillo, está Melina Mejía, Melissa Merino. Ujú. También está claro, Raúl García también es parte de la junta directiva y siempre nos apoya Atok Ramón, que también está junto con nosotros. Nosotros hemos venido haciendo varias actividades en pro de la colectividad.
Y también lo que buscamos como asociación es que se valore el trabajo del fotoperiodista. Creo que no solamente a nivel de Perú, sino a nivel regional, el fotoperiodista no es valorado como debe ser. Y lo que, de una forma sencilla, como te decía, es que lo importante, nos gustaría que en un momento, así como la gente compra un diario para leer, a un columnista que compre un diario para ver a las fotos de un fotoperiodista. Ujú, A ese nivel de importancia es lo que queremos llegar. Y pues venimos haciendo eventos como el Revelado Fest, que es un puente entre el fotoperiodista y los estudiantes, porque está dirigido principalmente a estudiantes, donde mostramos ujú. su trabajo, se dictan talleres, también se hacen intercambios como revisión de portafolios, se buscan nuevas oportunidades y he visto que se han creado muy interesantes iniciativas a partir del Revelado Fest, que es donde la gente empieza a conocerse. Ujú. También está el otro evento que hacemos, es donde estamos las fotógrafas. Y donde estamos las fotógrafas es un evento en el que bueno, nace a raíz de unas compañeras que se dieron cuenta de que eran muy pocas en el sector y se preguntaron eso, ¿dónde estamos las fotógrafas? Y así Ujú. nació el de convocarlas. Hasta ahora ha sido no solamente fotoperiodistas, sino en diferentes ramas de la fotografía mostrar su trabajo, que también interactúen entre compañeras y que también crezcan cosas desde esos encuentros. Nosotros creo que estas Ujú. cosas de producir eventos han sido también pruebas entre nosotros, ¿no? Es interesante, tú debes saber, para organizar algo, pues necesitas ser más, visionar cómo van a suceder las cosas, dar encargos, responsabilidades. Entonces, muchos nos hemos puesto a prueba y siempre ha sido una experiencia distinta cada vez que lo realizamos. Y ahora estamos haciendo una iniciativa que es Cámara en Cuarentena, que es una plataforma en Instagram en la que mostramos cómo están viviendo la cuarentena nuestros y nuestras asociadas, ¿no? Lo Ujú. que queremos es que nos cuenten un poco, bueno, el objetivo es intercambiar archivo, ¿no? Tener archivo de esta temporada un poco difícil y rara también a veces que estamos viviendo. Y también intercambiar con nuestros propios asociados y asociados, que como sabemos que en esta época se vienen cosas en las que ya no nos vamos a poder tocar, no nos vamos a poder ver físicamente, posiblemente, entonces vamos a tener que intercambiar más cosas con ellas de esta forma virtual, ¿no? Y así Ujú. que nace Cámara en Cuarentena, nos están mandando los asociados y asociadas, nos están mandando sus reflexiones. Es muy interesante ver que normalmente tú ves su fotografía en cancha cuando están cubriendo una noticia o algo, pero ahora estas reflexiones mucho más internas también te muestran otro lado del asociado, del fotoperiodista. Y pues creemos que está muy interesante, ¿no? Porque hay chicos que están cubriendo cosas y nos mandan cosas durante su cobertura, no necesariamente de la cobertura, pero sí durante de la cobertura. Porque esa es su cuarentena, en fin. O sea, ellos están así. Ujú. Ujú. Este, O sea, y ahora hay un concurso. te llegan fotos de gente que está fuera en la cancha, de gente que está en sus casas, te mandan Sí, todo tipo de fotografías. sí, nos mandan Y tiene todo, que nos ser, mandan puede ser reflexiones. cualquier persona o solamente parte de la asociación, o de todo. Justamente eso es lo que hemos visto. Solamente esto es un archivo desde los fotoperiodistas asociados y asociadas. Ujú. Pero nos están etiquetando mucha gente con muy buenos trabajos y muy interesantes. Y lo Ujú. que estamos haciendo ahora es, hemos creado una sección que se llama el fotógrafo invitado o fotógrafa invitada. Ujú. Y estamos compartiendo trabajos de personas que nos han etiquetado, que nos han escrito, pidiendo por favor colaborar. Por ahora lo mantenemos como trabajo de la asociación porque lo que buscamos es de una forma controlar ese archivo para poder tener más adelante una intervención cuando se pueda hacer o una muestra Ujú. cuando se pueda hacer. Es un material más de la asociación, pero igual interactuamos ahora ya con gente que quisiera participar. Eso es en parte de la asociación. Quería contarle un poco también que hay un Oscar, concurso. has hablado todito solo. No, Has y bueno, quería contado toda la mencionarte. historia. Yo no tengo que preguntarte. No, hay todavía No, más, dale, porque de dale, sigue, hecho sigue, sigue. Que lo que fluya, que quería contarte fluya. también es que la asociación tiene un concurso que se llama El amor a los libros en tiempo de cuarentena, que lo estamos Ah, organizando con la Biblioteca Nacional de Lima, del Perú, y también con Yunapacuy
Quijote para la Vida, que es una iniciativa de uno de los asociados, es Eddie, es un fotoperiodista que tiene una iniciativa muy interesante en Puente Piedra. Tal vez en un momento puedas conversar con él, te pueda contar su iniciativa. Y este concurso, pues, se basa, reflexiones acerca de la lectura, ¿no? Las bases están publicadas en nuestra fanpage de Asociación de Fotoperiodistas del Perú, o AFPP, así estamos, pueden chequear. Y pues eso es como parte de la asociación. Yo también quería contarte un poco qué otro ámbito conocí de la fotografía. Realmente creo que yo estoy en la etapa de la exploración y mientras más cosas empiezo a tocar que me lleve de la fotografía, o sea, la fotografía para mí es una justificación de muchas cosas, la verdad. La justificación de muchas cosas. A mí me han pasado cosas muy interesantes. El año pasado, durante todo el año pasado, trabajé en la Municipalidad de Lima como fotógrafo de prensa, Ujú. en un grupo genial también, y pues he conocido cómo es el manejo de prensa institucional. Entonces, hay un manejo interesante sobre la imagen y sobre la comunicación, sobre la información, que no lo veía desde un diario, porque el diario pues cubres todo, en el medio cubres todo, pero desde un ángulo específico. Eso fue hasta el año pasado, hasta el fines del año 2019. Ahora soy freelance, trabajo con algunos temas que me interesan. Me parece interesante trabajar de ese modo. Y pues básicamente las cosas surgen cuando me interesa algo. A veces se me ocurre, quiero conocer esto y me voy. Me fui hace poco a Madre de Dios Ujú. por el tema del dengue, pero estaba seguro que no quería hablar solamente del dengue. Estaba seguro de que tal vez eso no era. O sea, sé que el problema es el dengue, pero eso no es la causa. Ujú. Y, y pude hacer un trabajo sobre la condición en la que sucede el dengue, que es la enfermedad de los pobres, porque ¿Tienes las son ellos fotos que ahí? aquí no, los tengo ¿Sabes en qué mi pasa? compu. Que Ajá, como yo no estoy haciendo el en vivo, yo no claro, puedo mostrar, pero tú sí, tú lo puedes hacer. A mí me ya, dijeron que, mira tu celular, abajo, al lado derecho, ahí en la esquina, hay un esto de fotos. Bueno, si lo tienes ok. descargado, ya El o sea, problema es que no abajito, los tengo descargados, en el el problema es que no Instagram, los tengo aquí. no están en tu ¿Me celular. escuchas? No, no están en mi celular. Quiero ver Las cómo fotos que me hacerles. mandaste se deben haber grabado en tu celular, ¿o no? Te mandé un link, Ah, ya. te mandé un WeTransfer. Sí, pues está difícil pasarlo ahora porque no sé No, está cómo. fácil. Sigue hablando. Yo te las voy a pasar ahorita a tu WhatsApp. Bacán, bacán, bacán. Anda Bueno, contándome. sí, de hecho yo me animé, tenía como que un presupuesto designado para eso y dije, esto lo voy a invertir ahí. Y no me imaginé que Madre de Dios iba a ser tan lejos, te juro. O sea, Fueron casi... sí, tú fuiste a hacer este proyecto porque te lo mandaron como una comisión. ¿Tú fuiste con un No, redactor o fuiste solo? fui solo porque quería conocer, quería entender qué pasaba y y quería ver qué más podía sacar de ahí, porque de repente podía llegar con más cosas. Muchos fotoperiodistas o fotógrafos documentales hacemos eso, que vamos por la nuestra y después vemos cómo sacarle el material para poder publicar. Y una Pero pregunta, ¿a ti te ha pasado que te han dejado publicar solamente tus fotos, solo como un reportaje gráfico, o siempre ha ido acompañado con el texto del redactor? En tu hasta ahora, caso, sí, hasta ahora las plataformas han sido con texto. Sí, han sido siempre. con texto. Sí. ¿Y cuál es la, digamos, bueno, ya te pasé las fotos, no sé si puedes, están en el WhatsApp, no sé si te guardan en el teléfono automático, tienes que Si es descargarlas. que yo minimizo esto, No, sí, no eh, hagas nada, no hagas nada, no, ya. mejor no. Digo, Mm, no se guardan automático cuando te mando las fotos, no se guardan automático en tu celular. no, no se No, guardan. No, 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 ya. no se guardan. Entonces, no, sí, porque si sacas esto, se va. Ya, ya, ok, ok. Vamos a Ajá, ver. entonces creo que ya, Ujú. ya, no sé, se va a Ahora, hacer. si te comparto el link, A menos que tú lo hagas como yo lo he estado haciendo de manera manual, agarras tu teléfono y en vez de verte a ti, pues vemos las fotos. O sea, ok, solamente coges el teléfono y ponchas la cámara a tus fotos. vamos a hacer eso, Ya, ya. Quiero mira, ver cómo... la pregunta que te quería hacer era, ¿cómo es entre redactor y fotógrafo? Me refiero a Ajá. que lo que me comentabas también, entre el peso de las fotos, el peso del texto, y que tú quisieras que también la gente vaya y vea, pues,
y compre una revista por las fotos del fotógrafo y no en sí por el texto, sino que priorice, diga, bueno, siempre las cosas son importantes, pero que priorice uno, que lo haga porque, pucha, este fotógrafo trabaja en esta revista y en verdad me gusta su trabajo y quiero ver las fotos que ha hecho este fin de semana, por ejemplo. ¿Te refieres a la decisión de qué se publica y cómo se publica? Ujú, Generalmente existe un editor, un diagramador y un ujú, editor quienes coordinan cómo va a salir la nota. Y es el editor del diario. No es el editor fotográfico también te puede guiar, pero son decisiones en las cuales a ti se te escapa. Tú puedes proponer. ujú. Cuando propuse lo de Madre de Dios, lo del dengue, por ejemplo, yo mandé una puesta en escena. Ya, Hay una cosa que les recomiendo que se llama Adobe Spark. Adobe Spark es una página que te permite casi crear una página web, que es ya. como tú graficarías una web. Es muy, muy útil. Y yo hice eso, se lo mandé a la editora junto con la presentación del proyecto y bueno, y así aceptó. Como lo acompañó con imágenes, con texto, perdón, entonces y jugó con los tamaños, ¿no? Pero más o menos siguió el orden de imágenes que yo había mandado. Ujú. Y voy a ver cómo te puedo mostrar un poco al menos lo último, o puedo mostrarte si aún hay tiempo, en total todo lo que te Y por mandé. ejemplo, cuando la revista aceptó publicar esas fotos, hablando de la parte económica, tú lo financiaste todo, el viaje, todo, 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 y solamente la revista fue el medio, o la revista te dio algo, te compró las fotos, tiene derecho a usar tus fotos, ¿cómo es ese tema? O sea, hay varias formas de poder llegar a coordinar eso, ¿no? Ellos te pueden enviar como una cobertura específica, te dicen, quiero tocar este tema, está sucediendo esto, ve y cúbrelo. Y bueno, ya tú conversas más o menos qué es lo que necesita, porque es una conversación previa con el editor. Y si te Ujú. mandan con el redactor, vas coordinando con tu redactor, o si no, o si vas solo, o si el redactor va después. Algunas veces es muy difícil, pero el fotógrafo, hay fotógrafos que redactan o fotógrafas que redactan, ¿no? Entonces también ahí vamos a ver cómo va. Imagino que también se cobra más. Y bueno, hay muchos que estamos viendo la forma de poder hacer muchas cosas a la vez también, pero Ujú. centrándonos en o vas bien a hacer esto o vas bien a hacer otro. Y si van a hacer las dos cosas, pues o es más tiempo y es más dinero y ves cómo lo manejas. Y es un tema también cómo tú negocias este tipo de trabajos. Y lo que yo hice, por ejemplo, a mí me interesó, muchas veces suceden estas cosas que a mí me interesan y me voy. Me voy, consigo un contacto antes de ir y pregunto cómo está la cosa, si voy a ir cuando estén, no sé, fumigando, voy a ir, qué va a suceder cuando esté por allá para poder imaginarme, ver qué material puedo traer. Entonces, cuando yo voy, decido ir, tenía un presupuesto, lamentablemente no pensé que me iba a demorar tanto, o sea, nunca me imaginé que era tan lejos, no había ido a esa zona del Perú. Y estuve solamente un día y medio trabajando. No pude quedarme más tiempo por un tema de presupuesto y por un tema de tiempos. Viajé, eran casi 2 días de viaje, un día y medio estando allá y luego 2 días y casi 2 días de viaje de regreso. Han sido 6 días en total. Y bueno, ya que te estoy hablando de eso, quería mostrarte un poco, pero lo que yo hice fue acercarme a preguntar. Eh, Ujú. Como te decía, la fotografía a mí es una excusa para entender las cosas Ujú. y para poder interpretarlas. Porque cuando llegué a este lugar, fui a conversar primero me fui con el director del hospital a pedirle acceso. Muy amable, me dio acceso, entendió cuál era mi interés de conocer y entender esto y poder presentarlo en medios después. Y en este acceso pude conversar con muchos pacientes. Básicamente querían conocer un poco su historia, cómo contrajo, dónde vivía y haciendo un sondeo casi todos los pacientes que conversé me daban alguna dirección de acercarme a un lugar. Casi todos eran de la misma ciudad. Y justo me entero que unas horas después estaban fumigando ese lugar. Y me voy a Ujú. ver ese lugar y conocer. Tenía muy poco tiempo. Y pues en este lugar decidí explorarlo, acompañado, bueno, del ministerio que estaba fumigando en ese entonces. Tenía poco tiempo para estar ahí y pues entendía lo que ya me estaba imaginando, que es un tema, que el dengue es una enfermedad de los pobres, porque son quienes reúnen esas condiciones, que no son los culpables, o sea, que ellos están ahí y les sucede esto en esas condiciones en que no tienen agua, en que no tienen
servicio de alcantarillado, entonces Ujú, es muy probable que ahí se expanda mucho más este ujú, mosquito y por ende esta enfermedad, ¿no? ujú, Entonces, mi intención, al final, yo empiezo a fotografiar todo lo que me llama la atención, todo lo que en mí empieza a causarme reflexión. Así ujú, me parezca lo más pay del mundo, hago archivo. Y pues empiezo a buscar ya en una postproducción, que es en el mismo bus de regreso, casi, eh, cómo quiero contar esto. Porque la idea ya la tenía, pero cómo quiero contar esto. Y si hago un regreso un poco más a lo que veníamos comentando antes, cuando ujú, Federico Ríos me pregunta por qué fotografío, es que yo también me di cuenta de que hasta ese momento lo que había hecho era que tenía una mirada muy exótica sobre la fotografía, que trataba de mostrar lo exótico, lo diferente, que podría entrar muy bien, es mi opinión, en una enciclopedia, pero no sé si necesariamente un medio masivo para hablar sobre esas personas. ujú, Entonces, decidí empezar a pensar, por eso es que decidí fotografiar, dejar de fotografiar un tiempo. Pero cuando entro de nuevo a agarrar la cámara y cada vez que cojo la cámara y me pregunto por qué hago esto y para qué lo hago, decido tomar decisiones primero. Entonces, si quiero hablar de la situación, eh, siempre yo tengo un tema con la identidad. Y cuando hago retratos, trato de que no sea, de que tal vez esta persona pueda ser cualquier otra persona. Y cuando estaba con el tema del dengue, por ejemplo, muy poco se hablaba de este caso todavía en ese entonces y había todavía, no se abordaban, no habían ido fotoperiodistas en ese lugar tampoco y cada vez aumentaba más la cantidad de infectados del dengue. Y pues no sé si te quiero mostrar un poco esto, pero lo que hacía, se ve algo, ujú. Sí, sí, sí. Retroceda un poquito bueno, para que se vea la foto completa. lo que se ve algo, espero Sí, que se sí se vea, o si ve, está, sí se ve. ¿La ves? ¿Ves todo lo que claro, estás ponchando? Sí se ve. sí. Entonces, igual, trato de no hablar necesariamente de la enfermedad, sino trato de hablar de la condición. Y como te das cuenta, yo casi nunca muestro rostros, eh, porque quiero que esto sea, quisiera que la fotografía sea más, como tú te das cuenta, he trabajado con tramas, con este humo de fumigación, con la malla, que todo sea un poco más como de ensueño, como un tema más casi utópico, pero que sucede y que es real y que esto se ve en estos días allá. Ujú, Y, y como te das cuenta, bueno, he cogido esas fotos, pero en casi ninguna estoy mostrando identidades, sino porque quiero que sea una serie de posibilidades ujú, las que se lleve el que va a ver esto. Y de la misma forma también le planteé a Ojo Público, que fue el medio a quien le propuse este proyecto, ese sentido, ¿no? O sea, esa reflexión que sea un poco más acerca de esta situación, que puede ser aquí en Madre de Dios, pero puede ser también en Comas, donde fue otro de los focos fuertes de dengue. ujú, Entonces, claro, a mí al final yo estaba dudando un poco si entraría o no, qué fotos sacarían o qué fotos no, y felizmente respetaron incluso el orden de las fotos y me pareció muy interesante que haya un medio que apueste un poco por esta comunicación que tiene no sé, que se va por otro lado, no es tan directo como en sí a veces te exige el fotoperiodismo. Esto lo puedo decir que es un poco más de fotodocumental porque ya es una opinión, ¿no? ujú. Armada. Y a mí me gustó mucho que lo hayan aceptado. Estoy haciendo una lista de cosas que voy a hacer ni bien pueda salir. Estoy ahora en la casa de mis padres apoyándolos porque ellos están... Oye, por ahí saludos de Tulcán. Qué bonito de verlos de Tulcán. Ecuador, sí, sí, sí. Sí, qué bello verlos de Tulcán. Muchos muy bonitos recuerdos. Estoy muy entusiasmado porque qué paja que un medio se acepte este tipo de comunicación. Ujú, Tengo referencias muy interesantes. Me interesa Sara Bresner, por ejemplo. Me interesa Andrea Hernández, ujú, Natalie Kizar, también tiene proyectos muy interesantes, que son abordajes desde otro ángulo, que es como que una propuesta también interesante, ¿no? ujú. De comunicar.
las ¿Ahorita noticias. estás trabajando para un medio? No, me dices que ahorita estás en tu Ah, te casa, en decía, cuarentena en tu casa, o sea, no estás sí, en la bueno, cancha, no estás trabajando para un medio ahorita. no, estoy guardado, estoy en cuarentena, tengo la posibilidad de contar con un techo, felizmente. Ujú, Es que justo mis padres están dentro de la población vulnerable, entonces prefiero que ellos no salgan para nada. Yo estoy ayudándoles con muchas cosas que necesiten en la calle cuando es necesario salir. ujú, Estuve la primera semana de cuarentena viviendo bueno, mi cuarto, mi pequeño departamento está en el centro de Lima. Y estuve viviendo con mi novia allá porque de hecho ella también tiene sus padres vulnerables y ella es fotoperiodista y sale todos los días. Entonces sé que ella también está también aislada de la misma forma que estoy yo. Estamos, ujú, ella sigue saliendo a cubrir, por ejemplo. Desde la asociación estamos viendo el recomendar cosas, recomendar cómo usar, qué cosas usar para poder, ujú, para que no tengamos más casos, ¿no? Eso es lo ujú, necesario. ujú, Y incluso también quería contarte, y si por ahí están fotoperiodistas independientes o que estén trabajando, si no se han enterado que estamos en la asociación haciendo una encuesta de fotoperiodistas en el Perú. Queremos, con esta encuesta está publicada también en la fanpage de la asociación, para que puedan, queremos conocer el diagnóstico, cómo estamos trabajando ahora. Yo ujú, realmente cuando entré en el fotoperiodismo, me di cuenta que es un sector súper precario y hay una diferencia abismal entre que una misma oficina trabajen las mismas personas el mismo tiempo, con diferentes sueldos, me parece. Y hay medios que también están viendo el de sobrecargar ciertas tareas o ver las facilidades en las que se puede brindar al fotoperiodista. Porque de hecho nosotros como asociación no queremos ser un gremio de confrontación, sino queremos mejorar el sector. Nos preocupa que el fotoperiodista sea profesional. Estamos ujú, trabajando en un código de ética. Este código de ética lo firman todos los asociados y asociadas, porque así nosotros queremos ese doble camino de representación. Nosotros los representamos, pero ellos en la cancha también nos tienen que representar con un buen comportamiento y con sus derechos, ¿no? ujú. Este, Nosotros creemos que también esta pandemia está causando que muchos medios, nos hemos dado cuenta que muchos medios ya no están imprimiendo, algunos días ya no imprimen algunos medios, entonces queremos desde un momento la asociación, si contamos con apoyo de más fotoperiodistas que quieran unirse a nosotros, poder generar una plataforma de difusión del trabajo, Ujú. ¿no? O sea, la idea es Entonces, que esta asociación de fotoperiodistas del Perú crezca también. O sea, gente se puede unir ahora, puede, bueno, tratar de acceder y ser parte de la asociación. así es, O sea, abarcamos la a idea todo es que se fotoperiodista. expandan, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Cuál es cómo Sí, es su ideología? O sea, la idea es que todos los fotoperiodistas igual se unan y estén conectados. O ¿cómo ven ese tema de ser sí, asociados, nosotros, digamos? bueno, nosotros sí, nosotros como asociación queremos representar a todos los fotoperiodistas a nivel nacional. Por eso también estamos discutiendo mucho cómo expandirnos en provincias. Queremos a través de esta encuesta conocer cuántos son, quiénes son. Hay muchas preguntas que hemos elaborado con ese objetivo y poder conectarlos. No necesariamente tienen que ser asociados para responder esa pregunta, esa encuesta. Y lo primero que queremos saber es conocerlos. No así sean asociados o no asociados. Entonces, queremos conocerlos cuántos son, cuál es su situación, cuál es el riesgo que están corriendo durante la cobertura en esta pandemia, quienes estén saliendo. Ujú, ujú, Y pues conociendo el diagnóstico podemos hacer propuestas, porque sí, de hecho nosotros necesitamos hacer propuestas como sector, identificar que si falta algo, pedir que eso que falta se resuelva, no necesariamente al medio, sino puede ser también al Estado, porque podemos juntarnos entre asociados y fotoperiodistas independientes que no sean asociados, juntarnos y hacer proyectos, no sé, de concurso público para poder ganar financiamiento y poder emprender cosas como sector, más que como asociación. A nosotros nos interesa el sector. El asociado ujú, que ingresa y si es afiliado a la asociación tiene beneficios, como tenemos un abogado que ve temas laborales, por ejemplo. Ese es un beneficio que brindamos al asociado. Tiene acceso a todos los eventos académicos que hagamos, porque lo hacemos para ellos incluso. Entonces, hay oportunidades que se van a presentar
cada vez que viene un asociado a querer apoyarnos, a nosotros nos parece genial, pero cada vez que viene alguien que no es asociado y nos da ideas, nos parece magnífico. Y pues si en un momento quiera afiliarse aquí, está más que aceptado. Hay algunas condiciones, porque básicamente es tener mínimo 6 meses de experiencia hasta 2 años para que seas un asociado colaborador o asociada colaborador. Y de 6 meses, de 2 años, perdón, a más, ya eres un asociado activo. La única diferencia es que en las reuniones no vota el asociado colaborador, pero los beneficios son los mismos y estamos abiertos a quienes quieran integrarse. Nos envíen un correo a fotógrafos.afpp@gmail.com y pues están invitadísimos, ¿no? Ahí está Ramiro Sol que le gustaría afiliarse, por favor escríbenos. Ahí tenemos varias redes, también nos pueden mandar un mensaje y pasamos los requisitos, que es como lo que les venía contando, ¿no? Él es de Tarapoto, él es el que nos está ayudando Hola. con la grabación de transmisiones. Ah, ya, oye, Ramiro, muchísimas gracias por, por los consejos. Estamos ahí. Me dice que tengo que compartirlo en mi historia, así no se pierde y Sí, lo pueda grabar. sí, porque ¿Cómo se él hace lo eso? está grabando y nos lo está mandando como archivo porque lo queremos subir a YouTube, como decía hace un rato. Entonces, Ah, ok. él de buena onda lo está haciendo. No lo conozco, nunca lo he visto en vivo y en directo, pero es amigo de un buen amigo, de un buen amigo fotógrafo de México, y Bacán, pues de ahí nos conocemos un poquito. bacán. Muchas gracias, Ramiro, por la ayuda. Hola, Arturo. ¿Qué tal, Arturo? Muchos saludos también. Pucha, qué Ya, bueno ver Oscar, tantos entonces, bueno, amigos. sí, entonces, claro, que estamos, claro, de tu página. Oscar, ya. Entonces, no sé en qué momento empezamos esa transmisión, pero eso se corta automático en 1 hora. O sea, ni siquiera Ok, nos dice, no te va a decir ni el tiempo ni nada, solo ¡prac! Se va a cortar. Así que creo que nos faltan no tanto, como unos 10 minutos me parece, pero hay que ok. aprovechar ya. Bueno, en realidad me ha encantado tu historia, me ha encantado el hecho de que hayas viajado tanto a recopilar tantas experiencias. O sea, yo siempre he pensado que los viajes es lo que te llena, el contacto con la gente de distintos lugares, distintas culturas, otras realidades. Eso es lo que te enriquece como ser humano, que es lo principal, siento, para poder después hacer algún tipo de arte, ¿no? Que en este caso es la fotografía, ¿no? O algún tipo de medio de transmisión de comunicación. Entonces, yo siento que los viajes es muy importante. Hay gente, claro, que puede tener la excusa de que, claro, no, yo no tengo dinero, no puedo darme la gran vida para viajar, pero por ejemplo, en tu caso, tú dejaste tu carrera, que era administración de empresas, ¿de cierto? Dejaste eso y agarraste y te fuiste tirando dedo, trabajando de lo que había en el camino. Tampoco digo que la gente deje todo y trabaje y se vaya a la deriva. Bueno, en verdad sería genial que se vaya a la deriva, pero, o sea, no es una recomendación porque ahora el mundo es muy peligroso, pero digamos, si tienes la Claro. iniciativa, la fuerza y te nace del corazón hacerlo, es genial. Yo lo hice también, no hice tanto, ¿no? Pero fue todo dentro del Perú, una época de mi vida hace muchos años. Pero eso de juntar experiencias, y tú has trabajado de todo, tú no tuviste excusa para, digamos, detenerte, tú sentiste que seguías, tenías que seguir y tenías que seguir. O sea, tú me contabas, lo que pasa es que les cuento, yo a Oscar no lo conozco, lo conocí hoy hace 4 horas. Entonces, hace 4 horas él me contó mucho, por eso es como que Oscar ha hecho casi un unipersonal acá, porque ya teníamos como ya habíamos tenido Sí, una conversación previa, como es la primera vez sí, que, pues. claro, tengo este encuentro con alguien que no conozco. Entonces yo decía, quiero saber cómo es, y nos conectamos temprano. Porque yo llegué a él a través de la página que justamente estaba mencionando, que es Cámara en Cuarentena, que me pareció genial que en el Perú se haga esto, que solamente se cubre de distintos distritos lo que está sucediendo ahora, ¿no? La pandemia y todo eso. Entonces me encantó la página y escribo, y pues me responde Oscar, súper amable, y pues decidimos hacer este contacto, ¿no? Entonces, a lo que iba, ya me olvidé qué estaba diciendo antes, pero o sea, ¿Cómo nos sí, conocimos? viajar, es muy, o sea, ya me acordé qué estaba diciendo. Decía que tú trabajaste de todo, hasta sembrando. Me contabas que cuidaste alpacas un tiempo, te Ah, pusieron a cuidar sí, alpacas en Ecuador, creo, claro. En Bolivia, Tulcán. Bueno, es no, que solamente eran Ecuador, 3 alpacas, tampoco no es que sea un el montón, cuidador de alpacas. pero fue muy bonito. De Pero hecho, igual, eran alpacas peruanas que habían llevado a ese pueblo, ajá, la familia con la que estaba viviendo, Irina y mi amigo, uy, se me fue el nombre, Álvaro. ya, Irina y Álvaro, sí, dos amigos geniales que me acogieron. Que les mando saludos a la gente de Tulcán que está por allá. uh-huh. Espectacular. Y realmente Cámara me en ayudaron cuarentena, Willy. muchísimo. Cámara en cuarentena.
Sí, hola Está Willy, Está en Instagram, cámara en @cámara en cuarentena. cuarentena. Ujú, En Instagram. Y justo pues estuve apoyándoles en cuidando, dándoles de comer, tenía que conseguir la comida para los animales, pero entre otras cosas también en los fines de semana tenían un restaurante en su cabaña y llegaba mucha gente y teníamos que atender en el restaurante, tenía que ir a justo. comprar truchas Ujú, tempranazo. Esas experiencias a mí me sirvieron un montón, me encantaron. Yo me gustaría volver y seguir yendo a comprar truchas, o sea. Creo que las próximas cosas que se vienen, incluso para mí, me acercan mucho más al campo. ujú. Justo te iba a hablar de tal vez de una lectura que tengo por ahí que es parte un poco de esta exploración que quiero hacer, ¿no? De las personas en el campo. Ujú, Y pues por ahí hay un tema que me gustaría tocar. ujú. O sea, No, ¿cuál fue tu impulso de irte? Eso no te lo pregunté. O sea, ¿por qué te fuiste? ¿Te cansaste de estudiar lo que estás estudiando? ¿O Lima no te, no sé, qué pasó con Perú? ¿Conociste Perú? ¿No conociste Perú? ¿Decidiste irte nada más, sí, salirte claro. así? Mira, el viaje comienza cuando yo me voy a un festival Oscar, en Chachapoyas. breve, porque nos queda Sí, poco sí, tiempo el y se va viaje a comienza cortar. cuando voy a un festival en Gocta. Voy a un festival en Gocta, que es una ciudad que es un pueblito en Chachapoyas, Ajá, en Amazonas. sí. Y ahí es donde yo decido ya no regresar más. Yo estaba con la cámara y digo, bueno, puedo seguir yéndome más al norte, o más a la selva, me voy a ir a Loreto, me voy a ir a Pucallpa. Ujú, Y empiezo a irme, de ahí me empiezo a ir hasta Tarapoto. Todavía eso fue como, a ver cómo fue. Déjame ver. Ya, me voy a Ucayali, a Pucallpa, perdón, y de Pucallpa cojo una lancha que me lleva durante 4 días a Iquitos. Ahí estoy una semana por ahí dando vueltas, regreso a Tarapoto y de Tarapoto hago dedo hasta Lima. Fueron 8 días de dedo. Y esa, ujú, esa fue mi primera experiencia de dedo. Cuando llego a Lima, digo, no, me voy de viaje. Entonces ahí chapé mis cosas. Me gustó tanto esa experiencia ujú. que chapé mis cosas y ahí comenzaron los 2 años de viajes. 2 años Eh, fuera del Perú, fuera de Lima, así, fuera de viviendo Lima. de trabajos que encontrabas en cada país. Sí, claro. Sí, eso Buenísimo. es. Sí. O sea, Pues, en y que ese cada momento comunidad. tú no fuiste con ganas de hacer fotos. Tú no dijiste voy a recorrer o captar el Sí, mundo con mi cámara. O sí tenías esa intención ya desde sí. el inicio. Sí lo Sí, tenías. claro, sí tenía la intención, ya no estaba trabajando, estaba viendo qué más hacer. De hecho, ya había dejado de trabajar porque tenía que irme a este festival también. Es como, ya tenía que ver dedicarme a la fotografía en sí. Ujú, Y quería hacer fotografía de viajes, entonces decidí viajar. ujú, Dejé el trabajo y me fui a dar vueltas. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. A veces suelo hacer muchas referencias literarias, pero creo que ese tema de descubrir qué cosa hay detrás de ese cerro, a mí me jalaba mucho y tenía que ujú, caminar. ujú. Y a veces me metía en problemas. O sea, a veces me perdía un poco y tenía que buscar cómo regresar. Entonces, pero seguía, quería saber qué cosa había detrás de un árbol y tenía que caminar y tenía que caminar. Y el árbol era tan lejos que ya pasaron días y días o horas y horas, diré. Y pues no era necesario regresar, tenía que seguir. Ujú. Y pues cerro tras cerro, cerro tras cerro, árbol tras árbol, llegué pues al fin, que fue el mar caribeño de Colombia, que es un poema. Es un poema Buenísimo. ese mar. Qué Eso lindo, es. qué linda historia, Oscar. Saludos, Mauricio de México. Siempre, Hola, siempre estás ahí, Mauricio. siempre estás ahí. Que Bueno, me dice Ramiro, perdón, Ramiro, me dices que debería guardar sí, lo que en pasa una es que, historia. sí, escúchame, Oscar, lo que tienes que hacer cuando cortes esto, cuando se termine, ahí tienes que poner publicar. No, no pongas eliminar historia, sino pon Ok, compartir para que se quede en tu ok. historia. Y en tu historia se va a quedar 24 horas para que Ramiro lo pueda descargar y tenerlo como archivo, porque solamente está 24 horas y desaparece. Ese es el castigo del Entonces Instagram, la le maldición doy del Instagram. publicar, No te deja publicar. guardarlo, no te deja, él no sé, no sé qué es Ramiro en verdad, si ahí tiene ahí no sé qué cosa rara, pero él puede de alguna manera descargarlo y guardarlo. Bueno, Ok. yo creo que ya estamos llegando al final porque se nos va a cortar. Bueno, muchas gracias, Oscar, pero antes quiero terminar con la parte que siempre le pido a a las personas con las que tengo este encuentro, que es como estamos cada uno en nuestras casas, él está en su casa, es una situación extraordinaria, tener un encuentro cada uno en sus casas,
bueno, tal vez de ahora en adelante sea lo más normal del mundo, pero digamos que es medio raro ahora, por lo que estamos viviendo, que muestre algo especial de su entorno. Entonces yo le pedía, ¿no? A Oscar, le decía, Oscar, necesito que algo, un objeto, tal vez, no sé, un recuerdo, una piedra, una estatua, algo que quieras contarnos, algo especial para ti que quieras transmitir con todas las personas que nos están viendo. Pues sí, Oscar me Dale. dijo que él no estaba en su casa, no tenía nada, estaba en la casa de sus papás, pero tenía letras, tenía palabras, tenía textos. Y es lo que nos quiere compartir. Así que son dos objetos, creo que es una lectura pequeña y pequeña, ¿no, Oscar? No te vas a Sí, mandar sí, ahí no es mucho. Yo creo que se nos va a un cortar, si no. unipersonal. No, no, Ya, todo bien, todo bien. dale, No, comparte. primero mostrarte un poco este libro que estoy leyendo, es de John Berger, es un libro, se llama Trilogía de sus fatigas, es un libro que explora John Berger viviendo con una comunidad campesina, su tránsito hacia la ciudad y todas las peripecias que pasa en la comunidad campesina, bueno, esta familia campesina. Como te decía, me está dando muchas ideas para hacer algunos temas interesantes por ahí. Y lo otro que quería compartirte es una carta que le escribe Elliot Erwitt a Gese, que es una artista que está frustrada. Ahí va Gese que está frustrada con su creación. Y no te voy a leer la carta, como te decía, te voy a leer una parte que creo que es la que cada vez que tengo un tema de atasco creativo o quiero dar un consejo, siempre esto lo tengo muy presente. Y Compártelo dice para así, todos, entonces. dale, haz tu propia cosa, tu propio mundo. Si tienes miedo, sácale provecho. Dibuja y pinta tu miedo y ansiedad. Y deja de preocuparte de cosas grandes y profundas como decidir un propósito en la vida, por ejemplo. Tienes que practicar equivocarte. Entonces podrás hacer. Tengo mucha confianza en ti y aunque te atormentas, tu obra es muy buena. Trata de hacer algo de obra mala, algo, lo peor que se te ocurra y ve qué pasa. Pero sobre todo relájate y deja que todo se vaya al diablo. No eres responsable del mundo, solo eres responsable de tu trabajo, así que hazlo. Esta frasecita, esta parte de la carta siempre me ha acompañado porque Está muchas veces buenísimo. no estamos seguros de lo que hacemos y muchas veces nos preocupamos de hacer algo que acepten los demás, pero creo que nace primero en entender lo que estás haciendo, Ujú, convencerte de lo que estás haciendo, involucrarte con lo que haces, ¿no? Y pues ahí ujú, todo fluye, yo creo que todo puede fluir. ujú. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo, ha sido una bonita experiencia. Muchos saludos por ahí, creo que me han estado saludando, discúlpenme por no saludarles. Y Ujú, me dices que debo darle publicar, ¿verdad? Publicar, ¿no? ujú. Sí, espera, no cortes todavía, no, espera. Gracias, me encantó el texto que nos has leído. ¿De quién era? Es una carta de Elliot Erwitt que le escribe a Eva Hesse, que es su compañera. Es Ya. una carta de motivación. Es una carta que la encontramos en internet, es extensa, es un poquito extensa, pero vale la pena leerla. Ujú. Motiva mucho. Comprendes un Está súper poquito. bien. Hay que equivocarnos, hay que mandar todo al diablo. A veces sí, a veces funciona, a veces dura Pero 2 años. el mensaje es lindo y es preciso para este momento de reflexión, de ausencia, de pare que tenemos todos en cualquier parte del mundo. De Uy, miedo saludos a... también, de ansiedad, de mucho peligro. Estamos pasando, en verdad estamos Sí, experimentando situaciones o experiencias que nunca hemos experimentado porque son cosas que no controlamos. Lo que pasa afuera no lo controlamos, no sabemos qué puede pasar. Entonces, eso sí, es una situación dura. Eh, y sí, ese texto está lindo. Es más, ¿puedes leerlo de nuevo? quedan 28 Despacio, segundos. más profundo. Me acaba de 30 salir una segundos, alarma que me Oscar. quedan Ya 20 fue. 20 segundos. Ya no se puede. Muchas Ya, gracias, listo. muchísimas No gracias. importa. Por ahí nos seguimos en Volvemos redes. a ver el video. Gracias, Oscar. Chicos, nos vemos Muchas gracias a mañana todos. Saludos por a la todos. transmisión de